Esta noche no cuentes los pasajeros. Si escuchas golpes en el maletero, no te levantes. Y si alguien susurra desde abajo, no preguntes quién va ahí. El operador ya sabe por qué esa unidad pide cambio. Primer testimonio. Operador veterano. Apaga la luz y continuamos. Me llamo Manuel Ríos. Soy operador desde hace muchos años. Me tocan rutas largas, de central a costa, casi siempre de madrugada. Esa noche salimos con la unidad limpia, maletero vacío, bitácora en regla. Mi relevo iba atrás, en la cabina, esperando su turno. La carretera venía tranquila. Pasamos la sierra y el monte quedó del lado oscuro, como siempre. La radio sonaba bajito, puro ruido de fondo, nada raro. Hasta que llegó el primer golpe. Fue debajo, seco, metálico, como si alguien tocara la chapa desde dentro. Levanté la mirada a los espejos. El pasillo, dormido. Apagué la radio para escuchar mejor. Otro golpe, esta vez más fuerte. Mi relevo salió de la cabina con la manta en el hombro. Me dijo, no te pares, a veces truena la lámina. Asentí, pero el estómago ya me apretaba. Los golpes siguieron. No eran del camino, tenían ritmo, como llamado. Un señor se levantó y vino al frente. Temblaba. Dijo, abajo va alguien. Lo juro. Le pedí que se sentara, que todo estaba bien. Yo tampoco me lo creí. Me orillé en un tramo con luz pobre. Freno de mano, chaleco, linterna. Abrí la puerta del conductor y bajé. El aire estaba frío y olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Crucé la nariz del autobús y llegué al costado. Los golpes pararon. Metí la llave del maletero. Al girarla, sentí un jalón por dentro, como si alguien empujara la tapa para cerrarla. Tragué saliva. Abrí de golpe. Vacío. La luz de la linterna rebotó en el piso liso. Solo polvo fino y una marca alargada, como de suela arrastrada, que iba del centro hacia la pared. Pasé los dedos. Fresca. Cerré. Subí sin hablar. Arranqué despacio. Mi relevo se sentó a mi lado. Dijo en voz baja, «No abras otra vez». Le pregunté si ya le había pasado. No respondió. A mitad de ruta los golpes volvieron. Más cerca, más impacientes. Una señora gritó desde atrás, «Dígale al chofer que se detenga, ahí va alguien llorando». El pasillo se encendió en murmullos. Uno dijo que escuchó quejidos, otro dijo que eran voces. Yo solo alcancé a sentir el volante frío. Me orillé de nuevo. Esta vez no bajé. Abrí el micrófono y pedí calma. Mi relevo sí bajó. Lo vi caminar por el espejo, linterna en mano. Llegó a la tapa y antes de abrir, algo golpeó desde adentro con fuerza. La unidad vibró. Los pasajeros se encogieron. Mi relevo retrocedió 2 pasos. Yo también habría corrido. Abrió. Silencio. Nada adentro. Pero la linterna quedó apuntando al piso y ahí estaba otra marca, cruzando la primera, como si alguien hubiera girado de lado con los tobillos amarrados. Cerramos. No paramos más. Los golpes siguieron un buen tramo y luego se apagaron, igual de repente que empezaron. Al día siguiente pedí cambio de unidad. En la oficina se rieron, hasta que vieron la bitácora. Varios reportes viejos de la misma ruta, maletero con golpes, pasajeros nerviosos, quejas por voces. El mecánico me llamó a un lado. Me dijo sin verme, en ese corredor, hace años, encontraron a 2 jóvenes sin papeles en un retén. Eran de otro estado.
Nadie los reclamó. Alguien los subió al maletero de una unidad como la nuestra para llevarlos, pero la historia nunca llegó al informe. Se comenta en pasillo, se calla en ventanilla. Con la nueva unidad me sentí mejor. Primer viaje limpio. Segundo, también. La tercera salida, justo antes del amanecer, escuché un roce en el piso del conductor, como dedos en la lámina. Miré al espejo chico de abajo, ese que apunta a la puerta. No vi nada, solo el reflejo de la línea amarilla moviéndose a la par. Y entonces la radio agarró interferencia. No fue música, no fue voz clara, fue un sollozo, cortito, quebrado, que se mezcló con el ruido hasta hacerse silencio. Mis manos sudaron. Seguí. No paré. No volví a abrir un maletero de noche. Si hay golpes, acelero suave y salgo del tramo. Si alguien me dice que abajo va un pasajero, le contesto que abajo no viaja nadie. Y es verdad. Abajo no viaja nadie. Abajo se quedan los que no llegaron. ¿Ustedes qué piensan? Continuamos. Respira hondo y no voltees a la ventanilla todavía. Cambiamos de ruta, pero seguimos en la misma noche. Esto que vas a escuchar sube sin boleto y se sienta donde nadie lo invitó. Me llamo Luis Andrade. Viajo seguido por trabajo entre la capital y la costa. Casi siempre tomo la última salida. Me gusta dormir con el ronroneo del motor y despertar cerca del mar. Esa noche no iba de vacaciones. Iba a ver a mi hija, que estaba enferma. Llevaba una bolsa con fruta, un suéter y ese miedo pequeño que uno no confiesa. Pasaba de la medianoche cuando la unidad arrancó. El pasillo quedó en penumbra, la música suave, la carretera tirando su cinta negra por la ventanilla. Me acomodé del lado izquierdo, a media fila. Al poco rato el conductor se orilló en una brecha corta. Subieron pocos, una señora con chal y un tipo delgado con gorra. Lo vi pasar por el pasillo sin levantar la cara. Se sentó cruzando el pasillo, pegado a la ventanilla contraria, justo a mi altura. Pensé que con tantos lugares vacíos era raro que eligiera quedarse tan cerca, pero cada quien viaja con sus mañas. El olor a diésel se mezclaba con un perfume barato y un poco de café. Intenté dormir. Cerré los ojos y sin saber por qué, los abrí de golpe, como si alguien me hubiera tocado el hombro. Nadie me tocó, fue otra cosa. En el vidrio, el reflejo de la fila mostraba siluetas dormidas, cabezas recargadas, cobijas hasta la nariz. Y donde estaba ese hombre, no había nada. La ventana devolvía el pasillo, los asientos vacíos y en su lugar un hueco de sombra que no coincidía con el cuerpo que yo tenía a 2 pasos. Me dije a mí mismo que era el ángulo. Me incliné un poco. La sombra seguía hueca. El tipo miraba hacia afuera. No parpadeaba. No cambiaba de postura. La gorra bajaba hasta las cejas y el cuello parecía rígido, como de madera. Tragué saliva. Apagué la luz de lectura para no llamar la atención. Me acerqué al pasillo con disimulo, como quien estira las piernas. Miré su mano. Estaba sobre el descansabrazos, inmóvil, y aún así, en el vidrio del lado, ni su mano, ni su hombro, ni su cabeza existían. Quise convencerme de que la noche engaña. Pegué la frente al vidrio frío del mío propio y dejé que la respiración lo empañara. Entonces escuché un roce chiquito, como uña en tela. Provenía del asiento de ese lado. Era un ruidito paciente, insistente, igual que cuando un niño rasca una etiqueta para despegarla. El tipo no se movía. El reflejo seguía ausente. El ruidito seguía. Me acomodé mejor la mochila y preferí mirar al frente.
El conductor iba serio, la carretera sin tráfico, los faros clavados en una recta larga. El zumbido del motor se volvió casi un arrullo. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando algo me heló la espalda. No fue un golpe, fue un susurro bajito, tan cerca de mi oreja que sentí el aire. Dijo mi nombre como si me conociera desde hace años. Lo dijo sin duda, sin prisa. Me quedé de piedra. Giré apenas. No había nadie a mi lado. El tipo seguía cruzando el pasillo. La señora del chal dormía. El susurro no volvió, pero el reflejo seguía vacío. Quise pedirle al conductor que prendiera un poco más de luz, cualquier pretexto. Caminé de puntitas hasta el frente. Él me miró por el espejo grande, como preguntando. Le conté en voz baja que el pasajero de la gorra tenía algo raro. Él no me dejó terminar. Dijo con voz gastada que me sentara y no lo provocara. Le pregunté si ya le había pasado. Apretó la mandíbula y no respondió. Regresé a mi asiento. Me prometí no mirar de nuevo. Duré así quizá un tramo largo, midiendo mi respiración, apretando la bolsa de fruta hasta sentir los dedos entumidos. La unidad tomó una curva y una luz de poste se metió por el pasillo. En ese parpadeo de luz vi algo que me dejó clavado. El tipo de la gorra sí tenía sombra, pero no en la ventana. La proyectaba en el piso del pasillo, como si la luz viniera de abajo. No tenía sentido. Levanté la vista. Él, quieto. El piso, con esa mancha alargada que no correspondía a ningún faro ni a ningún reflejo. La radio dijo algo. No era música ni reporte. Fue un clic, un silbido. Y después, una palabra arrastrada que no venía de nadie. La señora del chal se despertó y se persignó sin abrir del todo los ojos. La radio volvió a la música, como si nada. Cuando por fin llegamos a una terminal intermedia, algunos bajaron al baño. Me quedé sentado. El tipo de la gorra se quedó también. El conductor encendió la luz de pasillo. Ahora sí, no había duda. En el vidrio del lado, todos, incluido yo, teníamos reflejo. Él no era el ángulo ni la oscuridad. Era un hueco perfecto, limpio, como si el vidrio se negara a copiarlo. Volvió el conductor por el pasillo con su libreta de abordaje. Iba contando en voz alta con ese tono mecánico de quien ha repetido el oficio toda la vida. Cuando pasó por nuestro lado, le señalé con la mirada al hombre. El conductor hizo como que no entendía, pero bajó la voz y me pidió el boleto. Se lo di, me lo picó. Cruzó el brazo y le pidió boleto al de la gorra sin mirarle la cara. El tipo no se movió. El conductor volvió a pedirlo, ahora con ese golpe seco en la palabra final que mete prisa. Nada. La señora del chal carraspeó. El conductor acercó la mano, como para tocarle el hombro. Se detuvo a medio camino, como si algo le hubiera enfriado los dedos. Bajó la mano. Dijo que ya, que luego revisaba. Se fue al frente con la libreta apretada. Retomamos la ruta. El pasillo volvió a su penumbra. El asiento junto a mí crujió, como cuando alguien cambia de postura. Pero ese asiento estaba vacío. Sin saber por qué, estiré la mano y toqué el tapiz del mío. Estaba tibio, muy tibio. Me cambié de posición y acerqué la oreja. No escuché respiración, solo ese ruidito de uña en tela, persistente, rasgando una etiqueta invisible. Faltaba poco para mi bajada. La unidad entró en la terminal grande. Las luces altas encendieron el pasillo de golpe.
Alcancé a ver al tipo de la gorra levantarse. No fue un movimiento normal. No apoyó las manos. Se deslizó, como si el asiento lo hubiera dejado ir. Caminó hacia el fondo, pero no llegó al baño. Dobló a la derecha, donde no hay salida. Lo perdí de vista. Me quedé hasta el final para no cruzármelo. Cuando ya no quedaba nadie, me acerqué al conductor. Él evitaba mi mirada. Le pedí disculpas por haberle insistido. Me dijo que no me preocupara, que a veces la cuenta no cuadra, que hay noches en las que la libreta marca un asiento de más y el sistema no lo reconoce. Le pregunté si era por la gorra. Me miró de reojo y negó con la cabeza. Luego sacó la libreta y la abrió donde anota los asientos. Había una fila escrita con tinta corrida, como si el plumón se hubiera pasado. En el recuadro del asiento del hombre, un manchón limpio. Ni nombre, ni firma, ni sello. Nada. El resto, normal. Ese cuadrado, en blanco. Salí al andén con la bolsa de fruta y la garganta apretada. Al pasar junto al vidrio exterior de la unidad, no quise mirar. Aún así, algo en mí volteó. El reflejo del andén me devolvió mi figura, los asientos, el pasillo, la puerta cerrada. Y en el asiento de la ventanilla contraria, justo donde él se sentó, vi a la señora del chal levantarse de golpe, como si por fin hubiera notado lo mismo que yo. Me hizo un gesto pequeño con la mano, un gesto que no supe leer. Me fui. Desde entonces, cuando viajo de noche, no miro los vidrios tanto tiempo. La mente se acostumbra a buscar caras donde no las hay, y a veces encuentra huecos donde debería haber una. Si te vas a cambiar de lugar en la próxima historia, hazlo ahora. Lo que sigue no se mira, se escucha por la radio. Continuamos. Respira parejo y ajusta los audífonos si los traes puestos. No vamos a mirar por la ventanilla. Esta vez, la noche entra por la radio. Me llamo Mariela. Soy asistente de operador en rutas largas, esas que cruzan sierra y monte cuando el reloj ya no importa. Mi trabajo es estar en la cabina, cuidar el pasillo, pasar la libreta de abordaje, hablar con la central cuando el operador necesita manos y voz extra. Aprendí a leer la carretera por el oído, cuando el motor va contento, cuando la unidad pide respiro, cuando algo en el aire cambia aunque el cielo parezca el mismo. Salimos tarde desde la central. Al poco rato el tráfico quedó atrás y la oscuridad nos abrazó como manta pesada. Los pasajeros se acomodaron, cobija al cuello, cuello a la ventanilla, suspiro al silencio. El operador iba serio, como siempre cuando toca sierra. La radio tiraba música suave, ese ruido de fondo que hace compañía sin meterse. Un rato después nos topamos con una brecha corta. El operador bajó velocidad, miró espejo, miró frente, miró espejo. Nada raro. Yo revisé la bitácora, chequé sellos, todo en orden. La carretera se abrió como cinta nueva y los faros dibujaron el mismo tramo una y otra vez. Entonces pasó. Un chasquido seco en la radio, como cuando alguien aprieta el botón pero no habla. Luego, una respiración. No era nuestra. No fue casual. Fue al escritorio. Quité la música para escuchar mejor. El pasillo quedó más oscuro sin la luz de las pantallas. Un señor se acomodó la gorra. Una niña buscó la mano de su mamá. Yo me acerqué a la consola. Repetí el llamado a la central con voz de rutina, como quien pide café. La radio devolvió un murmullo sin palabras. Después, una sola frase, arrastrada, como si viniera de un cuarto con las cortinas cerradas. No se detengan. Sentí el estómago frío. El operador me miró un segundo sin quitar manos del volante.
Le hice seña de calma y repetí llamada. La central respondió con tono de siempre. Reporte de ruta, ¿todo bien? Le conté lo básico y no mencioné la frase. No quise espantar al pasillo. Corté. Al minuto, la radio volvió a abrirse sola. La misma voz, más cerca. No se detengan. Lo dijo como quien conoce el camino mejor que uno, como quien sabe a dónde no conviene parar. Cerca de la curva larga, la unidad tiró un pequeño tirón de corriente, apenas un pestañeo en el tablero. El operador enderezó sin hablar. La radio hizo chispa y entró música vieja, de esas que nadie pone ya, cortada a la mitad por un susurro. No se detengan. Detrás de mí una señora se persignó. Otro pasajero abrió la ventanilla un palmo y la cerró enseguida, como si el aire le hubiera mordido los dedos. Me acerqué al micrófono y llamé a la central con clave de ruta. Pedí confirmación de clima y reportes de retén. Del otro lado dijeron que todo claro, que el corredor estaba limpio. Pregunté por si había trabajos de mantenimiento. Dijeron que no. Corté. El operador me dijo bajito que esa curva a veces engaña, que si la unidad se apaga hay que dejarla rodar sin frenar, que no conviene orillarse. Asentí, aunque ya lo sabía, pero la radio no nos dejaba olvidar la frase. No se detengan, cada vez más clara, cada vez más dueña del aire. En el pasillo, un joven se levantó con paso torpe rumbo al baño. Le pedí que esperara. Él dijo que no podía. El operador hizo seña de que pasara rápido. La puerta del baño se cerró suave. La radio respiró hondo. La frase cambió por primera vez. Ya vienen. Sentí la piel como papel. El operador apretó un poco el volante. Yo apagué la luz de pasillo. La unidad se quedó solo con los faros y el cuadro de instrumentos. El muchacho jaló la palanca del seguro desde adentro sin querer. Se escuchó clarito ese clic. En ese mismo segundo, la radio lanzó un quejido como si alguien detrás del cerro hubiera soplado dentro del aparato. Ya vienen. No se detengan. Un par de luces lejanas asomaron por el retrovisor, muy lejos todavía. Podrían ser camionetas. Podrían ser nada. El operador me pidió que cambiara de canal. Lo hice. En el canal nuevo, silencio limpio. Respiré. Alcancé a sentir alivio. Entonces la música vino de regreso sin que nadie la pusiera, pero no era la nuestra. Una tonadita de feria, como de organillo cansado, se coló apenas un respiro. El joven tocó la puerta desde adentro. No abrió. Intentó otra vez. Su voz salió baja. Está atorada. Me acerqué con calma y le pedí que girara al revés. El seguro no obedeció. Del otro lado de la puerta, la radio susurró, pero la voz ya no venía del tablero. Venía de adentro del baño, de ese hueco mínimo entre metal y pared. No se detengan. Las luces del retrovisor venían creciendo. Ya no eran dos, ya eran varias, parejas, sin prisa. El operador cambió de carril con suavidad, señal, espejo, movimiento. No quisimos jugar al valiente. El pasillo respiró junto. El joven dentro del baño dijo que ya podía girar, que la palanca cedía un poco. Le ordené que esperara. El operador me miró con ese lenguaje de carretera que no necesita palabras. Todavía no. La radio cortó. Silencio. Otro chasquido. Y de pronto, una frase nueva, clara, con una dirección. Sigue hasta la gasolinera. Ninguno de nosotros mencionó que no habíamos dicho en voz alta a qué distancia estaba la gasolinera. Lo pensamos al mismo tiempo y lo guardamos en la garganta. El operador obedeció. Mantuvo la ruta. En la siguiente recta, el cielo se abrió un poco y el monte se hizo menos negro. Las luces de atrás se pegotearon en fila, como si esperaran algo. No nos rebasaron.
No nos cerraron. Se quedaron midiendo, sin intención declarada. La radio no habló más hasta que la marquesina de la gasolinera apareció como isla. Entramos. El operador no apagó la unidad. Yo fui directo a la puerta del baño. Puse la mano. Ya no quemaba. Moví el seguro desde afuera con un empujón suave. Abrió sin esfuerzo. El joven salió con el rostro pálido. Me dijo gracias con una voz que no parecía suya. Miré al piso del baño. Había marcas de dedos en la lámina, 4 renglones paralelos, como si alguien desde adentro hubiera presionado con uñas viejas. Pasé la yema y se borraron fácil, como si fueran grasa de manos. El operador me llamó. Los carros de afuera no entraron. Pasaron de largo, despacio, como si solo hubieran querido escoltarnos hasta ahí. Los vimos perderse. La radio respiró. Última frase. Lo dijo con alivio. Aquí sí, pueden parar. Después, la portadora murió. La música de nosotros volvió. Apagué el canal y anoté en la bitácora lo que pude sin sonar loca. Interferencia extraña, voz desconocida, indicación de no detenerse, liberación del baño sin daño. El operador firmó con su letra que tiembla poquito cuando hay algo que recordar. Al final de la ruta, ya en la terminal grande, pasamos al taller por protocolo. El técnico de radio, ese señor de manos negras y ojos buenos, me miró raro cuando le conté lo mínimo. No se reía, no hacía bromas. Abrió el tablero, revisó cables, cambió antena. Luego sacó su grabadora de prueba. Dijo que a veces queda registrado un fragmento si la portadora entra sola. Puso audífonos, apretó un botón, cerró los ojos. Los volvió a abrir despacio. Me devolvió la mirada y no dijo nada. Me alcanzó los audífonos. Escuché una respiración larga, un clic, y después, apenas un hilo, la misma frase, muy bajita, como si viniera desde el fondo de un túnel. No se detengan. Al final, un nombre cortado por estática, un nombre de mujer. El técnico lo anotó en un papelito y lo guardó en su bolsillo del pecho. No me lo mostró. Solo me dijo que a esa voz la había escuchado antes, hace muchos años, en un reporte que nadie quiso firmar. Desde esa noche, cuando la radio chasquea sin motivo, el cuerpo me pide apretar el botón de inmediato, como si al hablar yo pudiera tapar lo que viene. A veces funciona, a veces no. Cada que paso por esa gasolinera levanto la vista un segundo y doy las gracias en silencio, sin nombre, sin altar. Lo hago con respeto, lo hago con prisa. Si estás aquí desde el principio, ya entendiste la regla. Hay cosas que suben sin boleto, hay cosas que te hablan sin cara. Para la que sigue, baja un poco la luz del cuarto. No vamos a mirar ni a escuchar. Vamos a abrir una puerta que nadie usa. Continuamos. Si vienes con nosotros desde hace rato, ya sabes por dónde respira la noche. No vamos a buscar reflejos ni voces. Ahora abre espacio en el asiento, pega la espalda al respaldo y no toques la palanca roja. Esto lo cuento yo. Me llamo Sandra. Soy madre de un niño que en ese entonces iba en primaria y vivía con la ilusión de ver el mar por primera vez. Trabajaba en una fábrica, turnos partidos, pocas horas de sueño. Ahorré semanas para ese viaje y compré boletos de madrugada porque eran más baratos. La unidad salió con retraso y aún así me sentí afortunada. 2 asientos juntos, lado de ventanilla, casi al fondo. Mi hijo se durmió abrazando su mochila azul con pegatinas. Yo me acomodé a medias, cabeza contra el vidrio y oído atento al ronroneo del motor. El pasillo olía a café recalentado y a desinfectante dulce, ese que dejan en el piso cuando limpian a la carrera. El operador iba serio, la asistente con libreta en mano,
contando en voz baja. La radio sonaba lejos, pura música sin letras. Afuera, la sierra alzaba el lomo y el monte se pegaba a la carretera como si quisiera meterse a la cabina. La noche corría pareja, sin sobresaltos, hasta que mi brazo rozó el costado del asiento y sentí aire frío en la muñeca, un frío raro, direccional, como un hilo que entra por una rendija. No venía de la ventanilla, venía de la puerta de emergencia. Me tomó un segundo ubicarla. Quedaba del otro lado del pasillo, a mi altura, con su letrero de salida y su martillo colgado en una base de plástico. La miré sin mover el cuello. La palanca roja estaba arriba, sellada, nada fuera de lugar, pero el aire siguió entrando. La piel se me erizó y mi primer impulso fue levantar la cobija de mi hijo hasta el cuello. Él ni se inmutó. Respiraba hondo, boca entreabierta, pestañas largas pegadas a la mejilla. Volví a mirar la puerta y entonces escuché un leve tintineo, apenas un choque de plástico contra plástico. El martillo vibró, lo suficiente para hacer sombra. Nadie lo tocó. El sello no se rompió, solo vibró. Me hice la dormida para no espantar a nadie, pero ya tenía el corazón como tambor. El aire frío entraba por una línea que no debería existir y me daba justo en el mismo punto del brazo. Lo sentía avanzar, como si me buscara la vena. Me dije a mí misma que eran mis nervios. Cambié de postura, pegué las rodillas al respaldo delantero, acerqué a mi hijo. El aire cambió de dirección, cruzó frente a mi cara y se fue a la nuca. Esa sensación la conoce cualquiera que ha trabajado de noche. Es como si alguien te respirara detrás, apenas, con paciencia, midiendo. Me llevé la mano a la nuca por reflejo. Mis dedos volvieron húmedos. Pensé en sudor. Olía a hierro. Quise llamar a la asistente de cabina, pero algo en el cuerpo me pidió silencio. El pasillo iba dormido en una calma tensa. El motor respiraba parejo. La radio, muda. El único sonido distinto era ese tintineo breve del martillo en su base, que iba y venía como ola chiquita. El aire frío dejó mi nuca y se pegó a la mejilla, directo al oído. Entonces lo escuché. No fue palabra. Fue un lamento chiquito, como el suspiro que suelta un niño cuando se contiene las ganas de llorar. El sonido no venía de atrás ni de adelante. Venía del hueco de la puerta, del remache, del espacio entre goma y metal. Me paré. Mis piernas temblaban, pero no dejé que se notara. Crucé el pasillo con cuidado para no pisar a nadie y me planté frente a la puerta. La miré de cerca. El sello estaba entero, la palanca con su pintura sin raspones, el martillo colgado. La goma perimetral lucía bien. Apoyé la yema del dedo en la junta. El frío me mordió. No era corriente de la carretera. Era una succión fina, constante, como de respiración que busca entrada. Sentía a alguien levantarse 2 filas más atrás. Era un señor mayor con sombrero de fieltro. Me ofreció su lugar por si el aire me molestaba. Asentí con gratitud y dejé el pasillo libre. Regresé con mi hijo y lo moví a mi lado para sentarme pegada a él. El señor se quedó un momento mirando la puerta y se volvió a su asiento sin decir nada. Antes de cerrar los ojos, me acercó una chamarra. La acepté sin hablar. La unidad tomó una curva larga y el pasillo se inclinó apenas. En ese movimiento mínimo, la palanca roja hizo un clic que me atravesó la espalda. No bajó, no rompió el sello. Solo crujió en su sitio como si alguien la hubiera probado desde afuera. El martillo golpeó una vez el plástico, limpio. El aire se hizo más frío y se metió bajo la cobija de mi hijo con mala educación. Él se movió dormido, buscando mi costado. Yo lo abracé con el cuerpo entero y miré al frente buscando a la asistente. Ella ya venía hacia atrás, quizá por instinto, quizá porque la cabina también siente.
La asistente se detuvo junto a la puerta. Sin tocar nada, le habló bajito, como uno le habla a un animal nervioso. «Todo bien», dijo. «Todo bien». Su voz templó el miedo un poco. Se agachó a ver la base del martillo, revisó la etiqueta, pasó la mano por la goma. Me miró sin preguntas, como si supiera. Yo no tuve que explicar. Ella tocó el sello con la uña. Sonó hueco. El aire siguió. No quiso romperlo, no ese tramo. Volvió al frente sin encender luces. La radio quiso hablar y no pudo. Se escuchó una frase partida, como si alguien desde muy lejos probara una palabra y se arrepintiera. Mi hijo dio un suspiro y volvió al sueño. Yo conté respiraciones para domar el pulso. El olor a hierro no se iba. Cuando la marquesina de una gasolinera apareció a lo lejos, la unidad aminoró. El operador no se orilló, solo bajó velocidad. La puerta aprovechó el cambio de fuerza y tiró otro crujido. No se abrió. Se quejó. La asistente tocó el hombro del operador y le hizo una seña corta. Él asintió. Pasamos de largo. Faltaba poco para el amanecer cuando la noche se volvió más clara. El monte perdió su borde negro. La carretera dejó de parecer túnel. En ese cambio leve, el aire frío se retiró de golpe, como si alguien hubiera soltado una pajita del otro lado. La palanca no volvió a sonar. El martillo dejó de tintinear. El olor a hierro se quedó un poquito más, pegado al paladar, hasta que la luz del cielo lo empujó. Llegamos a una central chica para subir y bajar pasajeros. Me esperé sentada mientras el pasillo se desperezaba. La asistente caminó hasta la puerta, esta vez con luz encima, y la revisó como se revisa a un niño después de una fiebre. Con cuidado, con cariño y sin hacer ruido. El sello estaba rayado, y yo juraría que esa raya no estaba antes. La base del martillo tenía una leve marca, como de uña. La asistente la limpió con el dedo y la marca desapareció, igual que un sueño mal contado. Retomamos la ruta y mi hijo por fin despertó. Me dijo que había soñado con mar, con peces que chocaban contra un vidrio. Le dije que ya casi llegábamos, que oliera el aire, que ya huele distinto cuando se acerca a la costa. Él sonrió, todavía medio dormido. En el destino, cuando todos bajaron, me acerqué a la asistente para agradecerle la vuelta discreta. Ella me llevó con el operador al taller. Pidió al técnico que revisara la puerta antes de poner la unidad de regreso. El técnico sacó su lámpara y su libreta. Empujó la goma, miró remaches, pasó un papelito por la junta. Me dijo que la puerta estaba bien, que el sello tenía una mordida vieja, que a veces los sellos se fatigan con el sol y el tiempo. Yo asentí sin discutir, pero no era eso. Él guardó el papelito en el bolsillo y dejó otro sobre la mesa. La asistente lo volteó. Era un recorte amarillento. Hablaba de un accidente de hace muchos años en esa misma ruta. Puerta de emergencia que se abrió en la sierra. Pasajeros que salieron expulsados. Nombres que nadie recuerda ya, pero la ruta sí. No busqué más. Abracé a mi hijo y nos fuimos al mar. Él corrió en la arena con sus tenis, se mojó hasta las medias, gritó feliz. Yo lo miré con la cobija doblada al brazo, agradecida con algo que no sé nombrar. Por la noche, cuando tocó el regreso, no elegí el mismo asiento. Pedí al frente, lado de pasillo. La asistente me guiñó un ojo como si entendiera. A veces sueño que la palanca roja baja apenas 1 centímetro y que del otro lado hay manitas pidiendo entrar, no para hacer daño, sino para salir del frío. Me despierto con la nuca helada y el olor a hierro pegado a la lengua. Prendo una vela, cierro la ventana y me repito en voz baja lo que escuché sin palabras aquella madrugada. No toques la puerta. No la provoques. Hay cosas que solo necesitan que las reconozcas para irse. Si sigues aquí, ya sabes cómo funciona. Una regla por historia.
En la próxima, no vamos a empujar palancas ni hablar por radio. Vamos a contar a quien no figura en la libreta y a quien aún así pide que lo bajen en un lugar donde ya no hay parada. Continuamos. Si escuchaste la puerta pedir silencio, esta parte es distinta. Afloja los hombros, mira al frente y deja el cordón de bajada en paz. Alguien va a tocarlo por ti. Me llamo Esteban. Soy operador desde joven, corredor de sierra a costa, de noche casi siempre. Aprendí a contar el pasillo por respiraciones, a leer la libreta sin luz, a oír cuando la unidad quiere orillarse y cuando solo te tienta. Aquella salida venía tranquila. La asistente llevaba la bitácora al día. El diésel olía parejo. Los pasajeros encontraron rápido su postura. Música baja, monte pegado al vidrio, cielo sin luna. Nada fuera de sitio hasta que sonó el timbre. Un ding solito, claro, como si alguien a mitad del pasillo pidiera bajar. Miré por el espejo. Nadie de pie. Volví a mirar frente. Otro ding, idéntico, a la misma altura. La luz de solicitud parpadeó un respiro y se apagó sola. La asistente levantó la vista desde la libreta. Me preguntó con los ojos si detenía. Negué con la cabeza. No era zona de parada. Pensé en cable flojo, en broma de chavos, en el peso de una cobija jalando la cuerda. Decidí no darle aire y seguí. El monte se cerró un poco, la carretera se puso más angosta y el asfalto cambió de tono. Ahí vino el tercero. La luz no parpadeó, se quedó fija. El DIN puso un nudo en el pasillo. Una niña buscó el brazo de su mamá. Un señor apretó su gorra. Nadie se levantó a reclamar. Me orillé lo suficiente para ceder el carril al que viniera con prisa, sin detener del todo. Le pedí a la asistente que caminara despacio, que revisara cordón y botones. Ella pasó de banca en banca con la linterna cerrada, solo la mano. Cada botón estaba bien. Nadie tenía la mano extendida. En la mitad del pasillo, a la altura del letrero que anuncia puente, el cordón estaba frío como metal de madrugada. Ella no lo tocó. Lo miró un segundo y volvió a la cabina. Su voz vino bajito. Para mí. Aquí no se baja nadie. Quise hacer chiste, pero el timbre no me dejó. Otra vez. Ya no eran llamados sueltos. Era insistencia. El foco no se apagaba y el tablero marcaba solicitud sin nombre, sin asiento. El mapa mental me recordó algo. En ese tramo había una parada vieja que la empresa borró hace años por deslave. Antes, la gente bajaba ahí para un caserío con tiendita y cancha. Después del derrumbe, solo quedó el recuerdo. Y aún así, la mano invisible estaba pidiendo bajada justo en ese punto. La música se cayó sola. La radio hizo estática breve y murió. El motor siguió parejo. La unidad pidió lo suyo. Tantito freno de motor, nada brusco. El pasillo respiró al mismo tiempo, como si todos se hubieran puesto de acuerdo. Y entonces la vi. No fue aparición completa. Fue una figura de pie junto a la segunda banca del lado derecho, medio cuerpo metido en la sombra del respaldo. Cabello pegado a la cara, ropa oscura con manchas de tierra, manos aladas como quien no sabe dónde ponerlas. Los ojos, negros de barro seco, me miraron un instante por el espejo. No caminó. No habló. Solo señaló con la barbilla hacia el frente, donde el monte guarda una bocacalle que ya no existe. Dije el nombre del tramo sin abrir la boca. La asistente me miró y entendió. Bajó al pasillo con la libreta, como si fuera a confirmar un asiento. Se detuvo a la altura de la figura. No hubo conversación. Hubo una pausa, de esas que pesan. La libreta se humedeció en la esquina. La asistente volvió con un boleto en la mano, mojado,
tinta corrida. No entendí de dónde lo sacó. Me lo mostró solo un segundo y lo guardó. El timbre sonó otra vez, más suave, como si el diente del engrane ya no tuviera fuerza. Habría jurado que era mejor seguir de largo. No era prudente parar en curva ni cerca del puente viejo. Pero hay noches en las que la carretera manda con guante. Aflojé un poco, sin orillar del todo, hasta que la marquesina apagada de la parada borrada pasó por la ventanilla como sombra de algo que fue. En ese cruce de nada, la figura dio un paso. No se acercó, no se alejó. Fue como si el pasillo se la quitara de encima. El aire se enfrió de golpe y el olor a tierra mojada entró por la rendija de la puerta como una visita rápida. El timbre se cayó. Nadie preguntó. Nadie aplaudió. El motor agradeció con un ronroneo más suelto. La radio volvió con una canción vieja, rota al inicio, como si la aguja hubiera caído antes. Seguí. No dije una palabra hasta la siguiente gasolinera. Ahí me detuve para agua y baño. La asistente no quiso bajar. Abrió la libreta, buscó la hoja de ese tramo y pasó el dedo por los renglones. El papel se arrugó como cuero mojado. En el cuadrante donde van los lugares había un cuadrito en blanco. Los demás, con sus tachitas y firmas. Ese, vacío. Ella sacó el boleto que había guardado. Lo puso sobre el tablero. Olía a río viejo. Los números no se leían, la tinta había sangrado. Solo quedaba una letra inicial, temblorosa, y una línea como de mano de niña. El técnico de la base nos recibió en la mañana. Pasó su lámpara por la cuerda, por los botones, por el tablero. Dijo que el sistema estaba bien, que los falsos dings pasan cuando hay humedad. Yo asentí por oficio. Antes de irme a dormir, pasé por la bodega donde guardan fierros y mapas. En una pared quedaba un croquis arrugado de rutas con paradas marcadas con pluma. La parada borrada aún estaba ahí, con su nombre chiquito y una cruz a un lado. Alguien había escrito al margen, con letra de antes: temporada de agua, no detener. Debajo, otra mano, otra tinta. Bajan solos. Dormí poco. Soñé con una banca de cemento cubierta de musgo. Alguien dejó una ofrenda mínima, una pulsera de hilo color azul y una fruta partida. En el sueño, el timbre sonaba desde lejos, como juego de taller. Al despertar, el olor a tierra seguía conmigo. Esa misma semana repetí la ruta. Antes de llegar al tramo, le pedí a la asistente que revisara el cordón. Estaba normal. El pasillo iba medio vacío. El cielo traía luz de amanecer. Pensé que no pasaría nada. Al cruzar el puente nuevo, el timbre se encendió con una sola intención, una campanada corta que no pedía permiso. Levanté la vista al espejo por costumbre. La banca donde la vi la primera vez estaba vacía, y sin embargo, sobre el asiento quedó dibujado un manchón de barro con forma de mano. Nadie llevaba botas, nadie traía lodo. Pasé el dedo y la mancha se fue, como si hubiera estado esperando la caricia para marcharse. Desde entonces, cuando el cordón respira en la sierra, no pregunto quién. Reduzco lo justo, abro el cuerpo para que pase lo que tenga que pasar y sigo. En el tablero quedaron dos cosas que no van a salir en la bitácora: una marca tenue de humedad donde descansó el boleto y una raya a lápiz en el mapa mental que me recuerda que hay lugares que ya no están y aún así nos piden que paremos. Si te toca viajar de noche y el ding suena donde ya no hay parada, no levantes la mano para bromear, no te pongas de pie para ver quién fue. Mira por el espejo sin buscar. Si el aire huele a tierra recién movida, si la luz de solicitud no parpadea, dale paso a lo que no ocupa asiento. Baja el hombro, afloja los dedos, suelta el freno de ideas y deja que la ruta haga su trabajo. Hasta aquí llegamos esta noche. Si te vas a levantar, hazlo con cuidado.
Hay dedos que todavía tocan el cordón cuando todos se quedan callados. Si vuelves a casa en transporte, no cuentes, no expliques. Si escuchas golpes, no te levantes. Si la radio respira, no contestes el nombre. Si la puerta te llama, no la provoques. Y si el timbre suena donde ya no hay parada, entiende la señal y sigue. Apaga la luz, cierra la ventanilla y guarda tu historia. La carretera la escucha, nosotros también. Continuamos en la próxima noche.